Como decía los señores hace un momento, que hasta que no lo vive uno en carne propia, no puede saber el grado de dolor que se puede sentir, me imagino, ¿no? ¿Cuántas cosas no tienen que pasar por el corazón, por la mente de una persona que experimenta algo así? ¿En algún momento has tenido algún misterio en tu vida así que no ha tenido explicación? Fíjese que sí, padre, hay un caso muy cercano en mi familia, un primo hermano de mi esposo, Alejandro Camacho, desapareció verdaderamente, no se le volvió a ver, llevamos como 10 años de que esto pasó. La última vez que lo vieron fue saliendo de su casa, cerrando el garage, el zaguán, y no se le volvió a ver. Y desde entonces el tío de mi marido, Wenceslao Pastrana, está pues destrozado, ha puesto todo su interés en buscarlo, ha puesto... Y no saben nada de él. Nada, periódicos... Ni una sola pista. Televisión, todo, ni una sola pista, nada. Increíble. Es mucho más común de lo que pensamos, este tipo de cosas en una familia, ¿no? A veces uno piensa, ¿eso le pasa? No, pero no, dicen que hay miles de casos, los detectives nos decían eso y ahora estamos escuchando a Rebeca que nos cuenta lo mismo. ¿Qué parece usted, doctor? ¿Qué le parece? Bueno, hay una cosa, padre, que es importante lo que dijeron los detectives y lo que dice la gente. Desafortunadamente, la investigación empieza por la misma familia, los seres más cercanos. Pero hay desapariciones que son, podríamos catalogar tres. Unas que son voluntarias, otras que son por un crimen, y otras que son simple y llanamente... ¿Cómo es eso de voluntaria? Explíquenos. No hay gente que desaparece voluntariamente, por sí mismos. Ellos mismos se desaparecen. Correcto. Una persona adulta, la ley le protege el derecho de la privacidad y la confidencialidad de su circulación. A un niño no, porque depende de alguien. Pero ¿como criminólogo conoce muchos casos de eso? Correcto que sí, cómo no. Yo he encontrado gente en la cárcel, por ejemplo, que por su conveniencia se desaparecen, absolutamente, e incluso hasta se cambian el nombre, para que sus familiares no se den cuenta. Entonces, el perfil psicológico de la investigación empieza por saber quién es la persona desaparecida. Hacer una investigación a fondo de su familia, de sus entornos, de sus costumbres, de sus tendencias, de su raza, de su origen. Pero el departamento de policía, ningún departamento de policía tiene el tiempo, ni las herramientas, ni la capacidad para investigar a fondo esos casos. En mi experiencia, la mayoría de los casos donde esto pasa, la familia te dice, pero padre, nada le pasaba, estaba totalmente normal, o sea, en ningún momento sentimos, ¿no? Ni presentimos, vamos a decir, que le iba a pasar algo a esta persona, que se iba a desaparecer, pero se desapareció. Por eso se llama desaparición. Claro, porque si hay una secuencia, si hay una situación ya de antemano que la persona dice me voy a desaparecer, pues no es desaparición. Si me permite la interrupción, me parece eso hay investigadores privados, por ejemplo. Si la familia tiene recursos, puede ir a una agencia de recursos. Y si no tienen recursos, de investigación privada. De eso se trata, ¿cierto? Yo tengo mamá, yo tengo tíos, yo tengo abuelitos, una cantidad de personas mayores. La información para investigar proviene de esas personas que han estado en el entorno de la persona, de su familia. Pero si tú no provees la información necesaria de la persona, sí, pero es lo que nos dice precisamente los detectives, nos dicen que si no hay información, ¿qué se puede hacer? La información es esencial. ¿Realmente se trata de información o de dinero? O sea, ¿hasta dónde realmente está clara la situación para uno? Porque yo me pongo en el situación, ¿no? Se me pierde mamá, se desaparece una prima mayor de edad. ¿Qué puedo yo hacer? Porque yo creo que muchos de los televidentes también tienen esa incógnita, ¿no? Es como, asusta, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Sí, cuando regresemos. Claro. Cuando regresemos seguiremos hablando de las desapariciones misteriosas. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso en nuestro diálogo abierto hablando de las desapariciones misteriosas. Qué triste de pronto cómo se manejan las cosas con una ligereza en ese sentido, ¿no? Sí, pero es importante una cosa que es, Ginette, lo que dices tú. La parte sensible de los oficiales que investigan las desapariciones, la formación en la parte emocional. Como profesional, una persona no se puede involucrar emocionalmente en un caso, claro, pero sí tener una parte sensible y tener también la sensación de pérdida, la sensación de impotencia que sufre una persona que se enfrenta por primera vez a la desaparición de un ser querido. El duelo sin me parece terminar. Que siempre que un profesional está envuelto en un caso que tiene que ver obviamente con emociones humanas, que se va a involucrar emocionalmente en ese caso? Usted como sacerdote debe saberlo mejor que nadie. Lo hacemos, somos seres humanos todos los días. No podemos evitar que nos duela, pero si nos involucramos emocionalmente en el dolor de la persona, perdemos la verticalidad y la imparcialidad de nuestra profesión. Entonces lo más importante es no perder la objetividad, ser profesionales. Sí. Y los departamentos de policía tienen que entrenar a estos oficiales que buscan personas desaparecidas. A través del internet, a través de muchísimas agencias de personas nacionales desaparecidas, a través de un banco de información de datos del FBI en Washington, a través de la Interpol, existen
estos segmentos de especialistas que buscan en restos también, pero nosotros tenemos que hacer esa parte. Cuando tenemos una persona de alto riesgo, una persona mayor que sufre de Alzheimer, un menor, una persona con problemas de desubicación, de desorientación, que se desorienta fácilmente, personas con esquizofrenia, personas con problemas de memoria, hay muchas cosas que nosotros podemos tomar. A mí me impresiona mucho, ¿no? Cuando se va precisamente a la oficina postal, ¿no? Y todo eso, siempre se ven estas fotografías, ¿no? Esta persona, casi siempre son niños y jóvenes, se ven muchos adolescentes. Y casi siempre perdidos. Se encuentran los niños que buscan de esa manera, como dice el doctor, a través del internet, se dan casos a cada rato, que se encuentran a lo mejor después de 2 años o 3, pero no lo dejan de buscar y cuando son adultos abandonan mucho la búsqueda. Hay que educar a la gente. Todo el mundo dice, es un problema que pasa en los demás, o en las demás familias. A mí nunca me va a tocar. Tenemos que todos pensamos que lo peor le va a pasar a los demás. Es un problema de conciencia. Todos tenemos que estar educados, igual que nos educan en una salida de emergencia en un avión, igual que nos educan en una salida de emergencia en un incendio de un hotel, ¿verdad? Pero ¿cuál sería su...? Exactamente. Para mí lo más importante es que la gente se concientice de que este es un problema epidémico. Y no es solamente de Estados Unidos, es todo Latinoamérica. Hay desapariciones. Esa posición de que... Es una realidad. Estábamos hablando con los detectives ahora. Miles y miles de casos, ni siquiera existen estadísticas. ¿Usted piensa que tienen respuestas estas desapariciones? Sí, toda desaparición tiene que dejar una huella. O sea, nosotros no somos seres gloriosos, ni somos seres intangibles, somos seres reales. Ahora, ¿estos familiares dicen que no? ¿Qué usted les dice? Acabamos de ver exactamente ahora, con uno de los panelistas anteriores, sí, aclaré, ¿no? Un caso exactamente de negligencia policial. Ellos están diciendo, los gendarmes tomaron a este muchacho. Incluso hay testigos que dijeron que lo golpearon, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? O alguien taponó la investigación, o alguien tergiversó la información, o alguien desapareció los archivos. ¿Cuántas personas existen desaparecidas que nunca se encuentran sus restos? Sí. Ahora, un caso fortuito, una persona que va en un vehículo, cae en un lago, en un canal, como lo hemos visto, luego se sabe, pero a través de una tarjeta de crédito, a través de una licencia de conducir, a través de muchas cosas, uno sabe si la persona desapareció por su propia voluntad, o porque fue desaparecida por un secuestro. Bueno, vamos a hacer... regreso hablando de desapariciones misteriosas. Doctor, usted decía que hay ciertos rasgos, ciertas cosas que nos dan pistas, ¿no? Para encontrar... Mucha gente que tiene seres desaparecidos, cuando se les llama de la oficina del médico forense o el médico legal para identificar unos restos, se horrorizan. Es lógico, el dolor, y hay que entenderlo así, pero también tiene que cooperar. A veces ver las fotos, ver los restos... Siempre he escuchado que hay personas que se quedan, he tenido que estar en varias ocasiones, ¿no? He ido con una familia a la morgue, por ejemplo, a encontrar, identificar cuerpos, pero hay muchos cuerpos que nunca se identifican, ¿es verdad? Sí, y se entierran como NN o John Doe, personas desaparecidas, y muchos se entierran porque no se encuentran estas personas. Y esto sucede en todos los países del mundo, no solamente en Estados Unidos. Pero llega el momento en que hay marcas que quedan en la piel, en rasgos característicos, incluso en los mismos restos de la persona, la dentadura, las piezas dentales, todo ese tipo de cosas. Es importante saber de su ser querido cómo es. Hay personas que íntimamente no se conocen ni siquiera. Un lunar puede ser importante en una determinación de un cadáver, pero importante las piezas dentales, es importante eso. A nivel preventivo, no quiero ser macabro, pero es así. Sí. ¿Uno de los detectives tiene algo que quiere decir? No, yo lo que le estaba diciendo al señor Sebastián, que nosotros estamos para servir a las víctimas, y nosotros vamos por lo que nos digan, pero si nosotros no tenemos a dónde ir, no podemos pararnos en la esquina de las 8 y las 12 y parar a toda la persona que pare, preguntarle su nombre. Es la misma posición que podríamos tener nosotros. Y lo que el doctor Lugo dijo es importante, los familiares en todo momento deben tener copias dentales, copias de las manos, de los pies, copias de las huellas digitales del familiar, si aparecen familiares como muchos aparecen, en los canales, en los ríos, en las cunetas, como decimos nosotros. Yo pienso que nadie piensa en eso. Nadie piensa en ese momento, muy importante. Esa es una información que ustedes... El DNA, eso es muy bueno ahora. El DNA puede averiguar hasta lo más mínimo de una persona, sea interna o externa. Pero un topito en la parte interior de la boca. Ya con eso no es lo difícil. Lo interesante es quién lo procesa, quién lo analiza, quién lo clasifica. Yo me pregunto que muchas personas... Donde radica la investigación, donde desapareció, es el entorno. Hay gente que por voluntad propia viven aislados. Sí. La misma familia ni siquiera sabe dónde vive su hijo, o dónde vive su hija, o dónde vive su tío. Pero ocurre. Es decir, hay una desocialización de la familia. Nosotros somos seres asociales hoy en día. Estamos tan inmersos en nuestro propio mundo que no tenemos gente en nuestro Pero pienso que en los casos que hemos visto aquí hoy son personas que eran muy cercanos a sus familiares. Correcto. Obviamente tenían una cercanía especial, diría yo. Sí.